uno verdaderamente se disfruta el que el otro crezca, el que el otro aprenda, el que el otro dé, así como también está dando uno. Entonces hoy tenemos a Leo y a Rodolfo, que juntos vamos a compartir lo que Dios ha puesto en sus corazones y lo que estamos tratando de aprender. Oídos todos, bienvenidos a este lugar y pedimos que el Espíritu Santo verdaderamente hoy se mueva de una manera especial. Gracias, pastor. Vamos acomodados. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, súper emocionados de estar una vez más con ustedes acá, emocionados también de ver lo que está haciendo el Señor con nosotros, de lo que va a hacer y seguirá haciendo con este remanente. Saludo a mi partner. Vamos a tocar piano a dos manos, entonces esperamos que el Señor hable, que suene armónico y que sobre todo el Señor toque nuestros corazones. Yo que les quiero pedir que nos acompañen en una breve oración para entregarle este tiempo al Señor, ¿les parece? Amado Padre, gracias por este tiempo, Señor, en el cual has traído tú, Señor, a todo el remanente que tú has querido, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que hoy seamos solamente un instrumento para nosotros llevar tu palabra. Y te pido, Señor, que el corazón de mis hermanos, cada uno de ellos, Señor, sea circuncidado por tu Espíritu, Señor. Que toda estructura mental, Señor, que todo juicio que ha venido generación tras generación tras generación, Señor, sea hoy roto en el poder de tu Espíritu, Señor. Hoy queremos tener un contacto contigo, Señor, mucho más profundo. Señor, ministra a nosotros, en nuestros corazones, y ministra al corazón de nuestros hermanos para entender los propósitos tuyos y que podamos decir con alegría: ven, Señor Jesús, bo, Yeshua, bo. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso. Bueno, este es un experimento que estamos haciendo desde hace una semana y a mí me ha gustado mucho esta dinámica en la que todos participamos, porque yo pienso que de eso se trata el reino de Dios, de que cada uno aporte su granito de arena, que cada uno ponga algo de lo que tiene. Lastimosamente no podemos participar todos, pero queremos abrir un espacio para hacer preguntas, para que respondamos, para que pensemos, para que logremos llegar a algo juntos con el Espíritu Santo, obviamente, en medio de nosotros. La palabra dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí en medio está Él. Así que pienso que Él nos guiará y esa es parte de la oración que hizo Rodolfo, que sea de verdad el Señor hablando en medio de su pueblo, porque venimos acá para honrarlo y lo amamos de verdad. Queremos ser cada día más parecidos a Él. Así es. Vamos a trabajar, vamos a poner unas condiciones, digamos, como de dinámica. Vamos a buscar que ustedes participen, pero cada participación va a tener un tiempo contado, ¿les parece? Vamos a tener máximo 2 minutos para que las personas intervengan. Entonces la persona tiene que ser clara y concreta en el concepto que va a enunciar, número 1. Y número 2, necesito ayudantes que tengan Biblias electrónicas, ¿sí? Alguien trae o Biblia física, pero que me puedan ayudar. Sí, tú puedes proyectar también, pero creo que va a proyectar sobre mi cara, ¿no? Ah, bueno. Bueno, hemos venido hablando sobre cultura de reino y creo que el tema es muy amplio y tiene muchas aristas y lo que buscamos hoy es aterrizar un poquito ese concepto. Vamos a hablar de 3 aspectos básicos de lo que es el reino. Sé que hay muchos más y sé que el Señor está poniendo en sus corazones más información y más revelación acerca del tema. Primero vamos a hablar sobre qué es el reino. Vamos a hacer unas definiciones a través de la palabra. Vamos a hablar obviamente del rey, de un territorio y también vamos a hablar de una
de un sistema de gobierno, de una normatividad que tiene todo reino. Y con eso vamos a empezar a hacer un paralelo y vamos a empezar a desarrollar el tema. Yo, antes de iniciar, voy a hacerles un pequeño contexto del tema de cultura de reino. Yo esta semana estoy hablando con varios pastores y preguntándoles, indagándoles un poco del tema de cultura de reino, porque no es algo nuevo. Este sistema de pensamiento, esta revelación de cultura del reino ha sido entregada desde hace bastantes años, así que aproximadamente 10 años, y básicamente lo que plantea, a grosso modo, es la intervención de la Iglesia en esferas de poder, afectándolas. Entonces hay quienes han realizado teorías y hipótesis, mejor dicho, no teorías, sino hipótesis para cómo llegar a esas esferas del arte, del poder, de la política, todas las esferas sociales y cómo desde ahí transformarlo. Todos estos pastores con los que hablé coincidían en un punto, y es una iniciativa evangelista. Y obviamente todo está a favor de las personas que están evangelizando, porque este tiempo necesita que el mensaje sea extendido. Pero también hay algunas reflexiones acerca de esa misma postura, y es que en cierta medida se da más importancia a la institución que a Jesús mismo, a la persona de Jesús. Y eso ha generado pues ciertas tendencias a favor y en contra. Entonces, con esa pequeña introducción de un marco general de lo que es cultura del reino, nosotros, los hombres de la congregación, invitados por el pastor y movidos por el Espíritu Santo, hemos tenido unas reuniones, 3 reuniones en las cuales hemos venido buscando la respuesta no de hombres, sino la respuesta del Señor. Y en esta tarea hemos tenido que pulir demasiadas cosas, porque los hombres somos orgullosos. Yo soy un hombre orgulloso, mi amigo es un hombre orgulloso, y cada uno de ustedes, mujeres también, somos orgullosos. Y el Señor nos está enseñando a entregarnos la visión como un rompecabezas, y cada uno tiene una parte. Entonces, la parte que tiene Camilo es muy importante, la parte que tiene José, la parte que tiene Harold, la parte que tiene Guillermo, todos, no importando si tiene usted 1 mes, 2 meses, 3 años, 30 años en el Evangelio, el Señor se mueve igual. Entonces, estamos haciendo el ejercicio de oírnos y sobrepasar ese orgullo para entender que mi verdad, o lo que me está dando el Señor, no es lo único que funciona, sino que funciona a través de todos, y que tenemos que oírnos todos y construirlo todos para esta congregación. ¿Cabe anotar? Porque para otras congregaciones tiene otras cosas. Amén, y bien por eso. Ok, vamos a plantear interrogantes. Listo. Bueno, empezamos hace unas semanas oyendo, como decía Rodolfo, el tema de cultura. Y el tema de cultura, yo creo que nos quedó a una visión de que es una conducta, de que es una forma, de que es un estilo, de que se tiene que convertir en una vida natural, ¿cierto? Vivir conforme a como el Señor quiere que vivamos. Y cultura, pues cuando pensamos en cultura, decimos la cultura colombiana, o la cultura inglesa, o la cultura de algún lugar específico. Y esas culturas tienen sus determinadas formas de vivir, formas de hablar, formas de alimentarse. Y aquí empezamos con Rodolfo a decirnos, bueno, empecemos a desglosar un poquito este tema tan grande que tiene que ver con la cultura. Y empezamos a pensar, bueno, ¿qué tiene una cultura? Primero que todo, ¿o qué tiene un reino? Porque de lo que tenemos que hablar es el del reino de Dios. Y vamos hoy a tocar esos 3 primeros puntos. El primero es, el reino tiene un territorio como tal. Empecemos con una primera pregunta. Vamos antes del territorio. Yo quiero hacer una diferencia entre lo que es la cultura del reino, que hemos tanto mencionado, y lo que es el Evangelio. ¿Qué entendemos nosotros que es el Evangelio? Camilo, ayúdame, porfa. El Evangelio es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús. Otra persona. ¿Qué es el Evangelio allá? El Evangelio son las buenas nuevas que nos
Buenas nuevas. ¿Alguien coincide con eso? Las buenas noticias. Ok, segunda pregunta. ¿Cuáles son esas buenas noticias? La salvación. Salvación. Gracia. Vida eterna. Perdón de los pecados. El amor de Dios. Ok. Bendición. Hay algo más. Y voy a empezar. Bueno, les voy a decir. Evangelio, la primera vez que se menciona Evangelio, yo quiero que vayamos las Biblias más rápidas a Isaías, no, vamos a ir a Nahum 1:15 y vamos a ir a Isaías 52:7. Cuando estén listos, dicen, lo tengo. Isaías 52, verso número 7. Isaías 52:7, ¿quién se para? Nahum también, Nahum 1:15. 52:7. Lo tengo. Listo. Arriba. Cuán hermosos son los montes, los pies del que... Cuán hermosos son los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de quién? De quien trae alegres nuevas. Buenas noticias. Del que anuncia la paz y el que trae las nuevas del bien. Del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿A quién se está refiriendo Isaías? A Dios. A Jesús. Jesús. ¿Y quién tiene Nahum? 1:15. El último, dale. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Del todo, ok. Y aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Miren, el concepto que nosotros hemos leído es que el evangelio viene de una raíz griega que es evangelístico. Pero con esto estamos viendo que la raíz, realmente ellos están hablando de las buenas nuevas mucho antes de que Jesús lo hablara, porque Jesús es realmente la buena nueva. Entonces la palabra original tiene dos palabras, la palabra tiene dos raíces, besorá y mebaser. Esas dos palabras hablan sobre las buenas noticias que el Dios había entregado a los profetas ¿Para qué fueron las buenas noticias, además de todo lo que dijeron? Para que fuéramos incluidos de nuevo en el pacto. Porque una cosa importantísima que tenemos que tenernos claro es que el reino tiene un marco legal. Todos sabemos que hay una legalidad en el reino, ¿cierto? En el reino de Dios. Sabemos que tenemos que compadecer frente a un tribunal y apelar también. Hay una parte, hay un verso en... Señor, ok. Entonces, ahora, ¿qué definen ustedes como cultura? Además de las notas que hizo... Dale. Identifica un pueblo, es tu identidad. Ok, tu identidad. ¿Qué identifica un pueblo? La idiosincrasia, la costumbre, la tradición, la forma de comer, etc. Entonces, hay dos cosas diferentes entre lo que es el evangelio y es la cultura, aunque la cultura hace parte del reino de los cielos. El evangelio son las buenas noticias que el Señor nos injertó de nuevo y hizo posible Jeremías 31:32, que es el nuevo pacto. Con ese pacto ya estamos legales y entramos las naciones y todo aquel que haya recibido a Jesús como el Salvador dentro de esa bendición que es la vida eterna, etcétera, etcétera. Entonces son dos cosas diferentes, aunque una hace parte de la otra. Ok. Listo, ahora sí, vamos al reino de los cielos. ¿Qué creen ustedes que es un reino? ¿Quién se ve alguna película?
en la que haya visto un reino. Un reino es gobernado por alguien, sí. ¿Qué incluye un reino? Un territorio, un rey, esencial, un gobierno o estatutos, una constitución, el pueblo, embajadores, derechos y deberes. Ajá. El rey, claro que sí. Un ejemplo de un reino actual. ¿Qué hay en la actualidad? El Reino Unido. Juanca, regálame. Esto era un reino. La reina, una de sus ciudades, la ciudad más importante del reino, su territorio delimitado. Aquí vemos que el Reino Unido en este caso abarca estas naciones y no abarca Irlanda, por ejemplo. Solo Irlanda del Norte tiene su ejército. Seguí, Juanca, regálame. Una bandera, un himno, una forma de hablar. Este es nuestro futuro reino. Miremos esta, no pude poner la que me mandaste, pero es esta misma. En Génesis, el Señor nos delimita en la tierra, en este espacio físico, cuál será el reino. ¿En dónde está ubicado geográficamente? Mire, muchos estudiosos coinciden con que el centro de la tierra es Jerusalén, es decir, en la mitad de eso. Hay medidas en la Biblia en las que nos hablan cuál será el diámetro o la delimitación exacta de este lugar. Tenemos a nuestro rey entronado ya, Jesucristo. Tenemos la ciudad más importante del reino, Jerusalén, y la nueva Jerusalén, y una constitución que nos fue dada ya a nosotros, que ya la tenemos, que ya la conocemos. Pero aquí viene otra pregunta, otro interrogante que nos hacemos todos. ¿El reino de los cielos dónde está en este momento? En el corazón, dice alguien por aquí. Ana María, ¿dónde está el reino de los cielos? En este momento. En nosotros, en nuestros corazones. ¿El Edén o el jardín del Edén era un espacio o una parte del reino de los cielos? ¿Ustedes creen? El Edén era el reino de los cielos. ¿Y estaba en dónde? Aquí en la tierra, ¿cierto? Ok. ¿Hay otra opinión? El Edén, ¿dónde creen que estaba? En la tierra. La palabra nos da también la ubicación exacta, ¿no? Más o menos de dónde quedaba. ¿Qué pasó con el reino de los cielos? ¿Qué pasó con el Edén? Cuando Adán y Eva pecaron, se fue, se destruyó. Ellos fueron expulsados. ¿Y qué pasó con ese territorio? ¿Qué creemos? Ok. Estas son dudas que yo pienso que todos tenemos en cuanto al territorio. ¿Dónde estará en este momento? Pero la palabra también en Apocalipsis nos dice que la nueva Jerusalén descenderá ¿de dónde? Del cielo. Así que yo creo que en este momento el territorio no está preparado, pero se está preparando. ¿Qué tenemos de esto que vemos aquí? A nuestro rey obviamente en el corazón y la constitución. Y estamos esperando al cumplimiento de esa palabra, en la que esos límites los veamos físicamente y a que veamos esta ciudad dorada con calles de cristal y con el mar de cristal y calles doradas como nos lo describe la Biblia. Pero tenemos ya gran parte de esto aquí. Así que, reino. La siguiente pregunta que queremos plantearles es: si el reino no está en este momento legalizado, ¿qué estamos viviendo nosotros acá hoy? Según la palabra. Una imagen, Como una maqueta. una imagen, pero estamos caminando esperando, ¿sí? Y mientras esperamos, ¿qué dice la palabra?
que está haciendo o qué debe hacer sus fieles. En este caso, la palabra los denomina como la novia. Prepararse, como se preparó Esther. Se acicaló, Sutil. sí. Se fue a un super spa para prepararse para su rey, para conocerlo, ¿sí? Porque ella no conocía al rey, entonces hubo un siervo que le presentó a ese y le decía que era lo que le gustaba, etcétera, etcétera. Ese siervo es la imagen del Espíritu Santo. Y esa iglesia, que somos todos nosotros, esa novia que lo está preparando, que se está preparando, aún no ha disfrutado o no está disfrutando del reino. ¿Estamos claros? Ok, entonces, si ya tenemos claros que el reino que está por venir no se ha cumplido y que nosotros estamos en una fase de preparación, ¿de qué o cómo o para qué y en qué forma tenemos que prepararnos? Luisfer, ¿tú qué crees? ¿Qué sería la preparación? Me hacen empezar a tener un conocimiento íntimo del Señor. Del novio. Ok, Del novio. Esto es una pregunta que cuando estábamos hablando, él también me preguntaba, bueno, ¿y de qué se trata conocerlo? Bueno, creer en su palabra es fundamental. Saber qué le gusta. Saber qué le gusta. Uy, ahí dijo una palabra fantástica, obediencia. Pero antes de la obediencia hay que seguir conociéndolo. Y queremos enfatizar en que la única manera de conocerlo es a través De su palabra. de sus escrituras. Porque todo está revelado ya. No le busquemos más revelación a la Biblia. Ni otra, ya todo está revelado. Está desde el principio, que comenzó con un matrimonio que se cayó y luego le vaticinó absolutamente todo a un pueblo y a todas las naciones, y termina diciendo qué va a pasar. ¿Cómo es el final? El reino vuelve y va a haber una utopía perfecta y va a ser condenado el mal y vamos a vivir con el león y el cordero al mismo tiempo, juntos. Eso es lo máximo, o sea, eso es la utopía, no va a haber guerra. Esa es la contemplación exponencial del conocimiento del Señor. Bueno, un paréntesis, en esta preparación siempre suceden cosas. Cuando yo me casé con Vanessa, minuticos antes de que ella fuera llevada al lugar donde era la ceremonia, se le reventó un botón del vestido. Eso pasa. En la preparación hay percances, hay obstáculos, hay situaciones, y es en lo que hoy nosotros vivimos. La Biblia lo describe de esta manera. Hace poquito me puse a ver con Sara, mi hija, nos ponemos a ver muñequitos animados. Y yo intento buscarle muñequitos bíblicos que le dejen un mensaje. Y en estos días me encontré El reino de los cielos para niños. Y me puse a ver los muñequitos. Y quedé tan emocionado que llamé a Rodolfo, llamé a mi suegra, llamé a Vane, le dije, tienen que verse ese capítulo de esos muñequitos porque espectacular. Viejos como de 1960, o sea, no tienen tecnología, nada, pero un mensaje profundo y muy gráfico de lo que era el reino de los cielos. Y en una de esas parábolas, que para mí habla de preparación, que es la parábola del grano de la cizaña y el trigo. Ya les digo dónde está exactamente. Parábola del trigo y la cizaña la voy a leer rápidamente. Yo la voy a leer en Mateo 13:24 al 52 para el que la quiera. Y le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde está pues? ¿De dónde pues tiene cizaña?
y les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo y ponedlo en mi granero. El granero para mí significa el reino de los cielos, el lugar que el Señor tiene preparado para nosotros. Y hablábamos con Sara, mi hija, y ella me decía: unos son buenos y otros son malos. Yo le decía: sí, mira, esto es malo y esto es bueno, pero en este momento tenemos que crecer juntos. Y aquí vemos también gracia del Señor en este momento de preparación, porque podrían arrancarnos y sembrar todo bueno de una vez. Pero el dueño de todo dijo: no, que crezcan juntos, y cuando sea el momento, cuando esté maduro el trigo, cuando sea ya el trigo listo para la cosecha, entonces ahí yo me encargaré de que se paren. Así que en este momento vemos injusticia, vemos hambre, vemos enfermedades, vemos una cantidad de cosas, pero hace parte de la preparación. Y esto lo digo para que no nos desanimemos, porque muchas veces decimos: es imposible en esta vida, pero lo que nos espera es el granero del Señor. Nos está esperando una tierra perfecta, pero tenemos que resistir. Tenemos que crecer en este momento con la maldad al lado. Así que tiempo de preparación tiene también que ver con imprevistos. Esto no es una excusa para que sigamos pecando, o para que sigamos desobedeciendo, o para que sigamos esforzándonos en ser lo que el Señor quiere que seamos para su reino, ¿ok? Y le añadiría a eso, para que tengamos más gozo, que hay un momento en una fiesta futura que tiene cumplimiento, donde recogerá el Señor esa cosecha que somos nosotros y se la presentará al Señor. Por eso es la alegría de esa cosecha que somos nosotros. Ahora, hay otro aspecto importantísimo en el reino de los cielos, y quiero que vayan a Éxodo 19:6. Ustedes lo conocen y sé que inmediatamente lo vean, van a decir: ah, sí, claro. Y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y reyes. Nación santa, apartada, kadosh es el verbo. Ahora, eso lo hemos visto. Reyes y sacerdotes. Y entonces nosotros nos tienen que decir, sabemos o estamos interpretando hasta ahorita lo que es el sacerdocio, el levantar, el enseñar. Pero yo quiero que miren conmigo Deuteronomio 17. Deuteronomio 17 es una 17 desde el 18. Para contextualizarlos, el Señor está hablando de cuándo va a poner un rey él y en qué momento lo va a poner y bajo qué condiciones, y hay unas características. Pero mire una de las características más importantes que debe tener el rey. Verso número 18, voy a leer desde una versión peshita, y dice: y acontecerá que cuando se siente sobre el trono de su reino, redactará para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes y los levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, a fin de que aprenda a reverenciar a Yahweh su Dios, y guarde todas las palabras de esta ley y de estas ordenanzas, poniéndolas por obra, para que no se exalte su corazón contra sus hermanos, y para que no se aparte de las ordenanzas ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de los hijos de Israel. Deuteronomio 17, verso número 18 al 20. Una de las necesidades importantes que el rey tenía que hacer era hacer una copia de la ley y estudiarla y leerla todos los días. Y eso habla de esa preparación. Si no conocemos al Señor en intimidad, si no conocemos sus dichos, si no conocemos su forma de proceder, si no conocemos qué le gusta y qué no le gusta, no vamos a poder gobernarnos nosotros mismos, no vamos a poder impactar nuestra familia, y mucho menos llevar un mensaje hacia afuera. Entrando en el marco legal, vamos a hacer un ejercicio.
¿Quién me puede enumerar los 10 mandamientos? El primero. Amar a Dios sobre todas cosas. No está ahí. No es el primero. El primero dice, acuérdate que yo soy Dios y te saqué de la esclavitud. Aunque no lo contamos. Bueno, otro. Amar a Dios. Honrar a padre y madre. No importa que no estén en desorden. No mentir. No mentir. No asesinar. Sí. Ok, no robar. Bueno, pero de a uno para poderlos oír. Aquí van como No 100. jurar. Allá atrás, ¿quién dice? Mi amigo nuevo, allá. Usted. Uno, sí. ¿Cuál es tu nombre? Carlos. Un mandamiento. ¿Me repiten? No desear la mujer del prójimo. Muy bien, la codicia, muy bien. Exacto. Tocayo. Un tocallito. Un mandamiento. Santificar la tierra. Bueno, Santificar las fiestas. Y uno que casi no, que nos manda, que tenemos que... No, el más rico de todos. Descansar el sexto día. Pero ahí creo que hemos... Está en santificar las fiestas en algo. Ahí estamos llegando. Honrar a padre y madre. Bueno, no estamos tan mal. No están en orden, pero no estamos tan mal. Mire, yo quería No decir el nombre de Dios en vano. Muy bien. No mentir. nos falta. Dale. No, yo creo que cumplimos los 10. No asesinar. 10. Los conocemos. Amén. Los Que conocemos. no no los cumplimos. conocemos, pero no cumplimos. No los cumplimos. Algunos sí, otros no. Tratamos. ¿Qué ibas a decir? Hace unas semanas, no sé si vieron una noticia en la que una mujer se toma una copa de vino en un avión antes de aterrizar en Dubái. ¿Vieron alguno de ellos la noticia? Bueno, esta mujer hoy en día está procesada porque cuando aterrizó, le preguntaron si había ingerido bebidas alcohólicas y dijo que sí. Y resulta que en Dubái es prohibido. Entonces en este momento está en un juicio, está en un proceso legal grave, porque para ellos es gravísimo. ¿Qué pasó en ese caso? Y yo me lo preguntaba. Ella no tenía conocimiento de la ley en Dubái. ¿Y saben qué es lo más triste? Que la gente en la aerolínea no le dijo. No hubo nadie que le dijera, mire, allá no se toma vino, porque se va para la cárcel. Y fue en el avión, no estaba ni siquiera en el territorio, estaba llegando. Y esto es un ejemplo para mí. Y yo decía, Señor, de verdad que cuando tú nos hablas del reino de los cielos y en todas esas parábolas tú nos continúas diciendo, siembren, hablen, evangelicen, cuéntenle a la gente las buenas noticias, pero todo esto lleva a un marco legal y es a lo que vamos. No es solo hacemos parte de un pueblo, sí, pero cuando entramos a ser parte del pueblo, ¿qué parte nos toca a nosotros? Como decía ahora Harold, tenemos deberes y derechos. Y a nosotros se nos olvida esa parte. Esta mujer está siendo juzgada en este momento por haber hecho algo por fuera de ese reino, llegando a ese reino. Yo no quisiera que a mí me pasara lo mismo, en realidad. Y no quiero que le pase lo mismo a ninguno de mis amigos aquí en la iglesia, ni a ninguno de mis familiares. Pero entonces yo tengo, en este caso, una necesidad de contarle a la gente, de compartirle, decirle, mira, estas son las reglas del juego. Y todo lo que está aquí es para bendición de ustedes. Esto es para mi bendición, lo que está en la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo todos que es una bendición para todos? Todos, desde el principio hasta el final. Tanto así que el Señor dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. O sea que va a cambiar todo, menos lo que aquí tenemos escrito. Tenemos algo eterno en nuestras manos. Sí, hay dos cosas que vimos cuando estábamos haciendo todo este estudio y era... A nosotros nos impresionó mucho si el rey tiene que conocer la ley, tiene que estar, los abogados saben que el que estudia derecho tiene que conocer la ley, pues es su trabajo. Ahora,
Él nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes. Nos pareció interesante que como reyes debemos, y como sacerdotes también, cada uno de nosotros debemos conocer la ley. Pero lo interesante era que cuando estábamos leyendo, y los invito a que se lean Deuteronomio y Levítico porque es maravilloso, el cumplimiento de sus mandamientos estaba directamente ligado a estar en la tierra prometida y a vivir en la tierra prometida. Mire, Deuteronomio 4, que fue una palabra que nos dio a nosotros en la segunda reunión de hombres, dice así: consideren que yo les he enseñado estatutos y ordenanzas, tal como Yahweh mi Dios me ha ordenado, a fin de que los ponga por obra en la tierra en la cual van a entrar para tomar posesión de ella. Los guardarán, dice Moshe al pueblo, Moisés, y los pondrán por obra, porque esta será su sabiduría e inteligencia a los ojos de las naciones, que al escuchar todos estos estatutos dirán: esta gran nación es sabia y entendida. Porque qué gran nación hay que tenga cerca a su Dios, como le está Yahweh nuestro Dios en todo lo que invocamos. ¿Lo cacharon? ¿Lo entendieron? Está directamente ligada el cumplimiento y el conocimiento de la ley con lo que nos va a entregar. ¿Qué dice Juan 14:15? Si me aman, guarden y cumplen mis mandamientos. Ahora, stop. Porque entonces acá nos pueden decir: ustedes van a judaizar. Sí, puede ser leído el tema, porque van a volver a la ley. No estamos hablando de salvación, porque ninguno de los que estamos acá, primero, puede cumplir los 613 mandamientos. No podemos. Primero, porque no estamos en Israel, y segundo, porque es imposible cumplirlos. Entonces, no se trata y no se puede marcar este mensaje en un tema de salvación. Pero sí, como dices tú, es un tema de bendición. Y entonces viene mi segunda inquietud. ¿Quién de ustedes me puede dar un ejemplo de otros mandamientos fuera de esos 10? Porque los 10 mandamientos es un decálogo de principios, pero si ustedes empiezan a leer después de Éxodo y de Deuteronomio, que se los repite, hay un listado de normas en diferentes áreas que ayudan a gobernarnos. ¿Quién se quiere atrever a dar un ejemplo? Gustavo. Animales puros y impuros. Bueno, una normatividad en comida, en dieta, en gastronomía, que identifica a una cultura, a un reino. Por ejemplo, las leyes dietéticas. ¿Quién más? Los enfermos, eso es higiene, eso está en Levítico, que los que salían aparte. Uno más práctico, tú. No honrar objetos de madera o de... No idolatría. Bueno, pero eso está dentro de los 10. Eso está dentro del marco. La circuncisión es una señal, más que un mandamiento. El diezmo, la remisión. Bueno, pero uno más práctico, uno como que diga, este me sirve, porque bueno, la remisión... Yo quiero compartirlo práctico, y que me lo dijiste vos hoy esta mañana que nos reunimos. Y el Señor lo pone a uno a practicar las cosas, porque si uno no las practica, pues ¿cómo las imparte? Se olvidan. Las cosas son para oírlas y hacerlas. Esta tarde, cuando yo me vine temprano a hacer una diapositiva que me hacía falta, y llega doña Belisa. ¿Dónde está doña Belisa? Afuera. Está afuera, ok. Y me saluda, y yo: doña Belisa, buenas tardes, y sigo trabajando en mi computador. Y me acordé que esta mañana hablamos que una de las cosas que dice el Señor es que uno honra a Dios levantándose cada vez que llega alguien mayor y saludándolo, que lo dice literalmente. Ya voy allá. Levítico 19, vayan. Por favor, acompáñenme para que no digan que estamos inventando acá. Sí, porque luego dicen: no, estos están allá inventando. Mire, verso número 32. Levítico 19. Te pondrás en pie ante el anciano y honrarás al que es mayor que tú. Reverenciarás a tu Dios. Yo soy Yahweh tu Dios. Doña Belisa, no le estoy diciendo anciana. Pido disculpas. Solo que reconozco que tiene unos añitos más que yo. Pero las canas son honra. No me levanté.
Y después yo vi que ella bajó la escalera, cerré el computador y me paré y le dije, doña Belisa, discúlpeme, yo tenía que levantarme a saludarla. Ella me dijo, ay, gracias, mijo, tranquilo, pues me dio una sonrisa. Miren, yo no lo hago por ser legalista y como decía Rodolfo, no se trata de judaizar la iglesia. Se trata de entender que las cosas que nos ha dicho el Señor van mucho más allá de solo el cumplimiento de una norma o de una ley o de un mandato. ¿Por qué? Porque nos están educando a nosotros como personas y nos están haciendo diferentes de otros pueblos. Es necesario que la gente que honra al Señor sea reconocida por los que no lo honran. Así que nosotros tenemos que saludar, tenemos que levantarnos. Miren, a mí me ha dado durísimo el cuento de la puerta cerrada a las 4:30. Y a los que se han quedado afuera, pues bienvenidos a mi parche, porque yo me he sentido muy mal y hace 2 semanas me preguntaba, le dije, ¿será que el pastor se está volviendo tan religioso de que a las 4:30 cierra la puerta? Y me puse a charlar con el Señor qué significaba eso. Y el Señor me dijo, no, recíbelo con amor, porque cerrar la puerta a las 4:30 significa que te está convirtiendo en una persona puntual. Hace 2 semanas llegué a las 34, no me dejaron entrar. Hace una semana llegué a las 27 y casi que no entro. Y no se trata de legalidad, escuchen esto. Hoy llegué mucho más temprano, a las 20 yo ya estaba preocupado porque dije, si está Vanessa Benítez, me cierra la puerta. Pero lo que el Señor me decía es, si eres cumplido con este horario, con una cita conmigo, vas a ser cumplido en tu consultorio, en el pago de tus impuestos, en todas las áreas de la vida. Así que esa simple ley impuesta por un humano nos está enseñando con la práctica a ser mejores personas. Cuanto más las leyes hechas por el eterno y el perfecto, que es nuestro papá que está en el cielo. Entonces no entiendo cuál es el problema que tenemos nosotros en no querer cumplir lo que Él nos dice, si está escrito en millones de partes que es para nuestro bien, que es para formarnos, que es para diferenciarnos, que es para que descansemos, que es para que seamos de bendición. ¿Yo qué voy a saber si lo que necesitaba hoy doña Belisa era honra de parte de un joven? Simplemente con un estrechón de mano o con un abrazo, doña Belisa, ¿cómo le ha ido? Uno no conoce esas partes. Por eso les digo, esto se sale de todo el tema de religiosidad. El cumplimiento de la palabra de Dios tiene que salirse de la religiosidad y entenderlo de una manera profunda, como Jesús nos lo quería explicar. Jesús mismo, no me extiendo más hasta aquí, un pedacito. Jesús mismo dijo, yo no vengo a abolir la ley, vengo a cumplirla toda. Y dijo también que toda la ley y los profetas se resumían en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Pero esto no quiso decir en ningún momento que Él se dedicara a pasar momentos chéveres con los discípulos y a comer pan y pescado con la gente, y dejó de hacer su Shabbat como buen judío que era, de cumplir sus fiestas, de honrar a los mayores que Él. Yo estoy seguro que Jesús se levantaba cuando llegaba un mayor y lo saludaba, porque Él cumplió toda la ley. Así que Jesús la puso un poquito más difícil. Él dice, miren, ustedes han escuchado decir que no adulteren, pero yo les digo que si pensaron en la mujer del prójimo, ya adulteraron en su corazón. Así que Él nos está mostrando que estas leyes van mucho más allá del simple cumplimiento. A mí no me sirve de nada llegar aquí a las 4:25 si vengo acá adentro y no entiendo lo que estoy haciendo. Y para eso el Espíritu Santo hoy nos está mostrando que estas leyes, estos mandatos, este marco legal que el Señor nos ha dado, nos tiene que llevar a ser mejores personas y más parecidos a Él. ¿Okay? Les voy a poner 2 ejemplos clarísimos que están en Éxodo 23, verso número 8. Dice, no recibirás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios en el juicio y pervierte las declaraciones de los justos. Cuando nosotros conocemos que nuestro Dios es justo, es perfecto, cuando Él cada cosa que puso ahí la puso por algo. Mire, les voy a poner otros. Levítico 19, vayan.
Por ejemplo, no comerán sangre, no practicarán la adivinación mediante criaturas aladas, ni consultarán a los oráculos. No se harán incisiones en su cuerpo a causa de una persona muerta, ni se harán tatuajes. No permitas que se prostituya tu hija para que la tierra no se prostituya y se llene de pecado. Bueno, por ejemplo, no insultarás al sordo ni podrás tropiezo delante del ciego, porque sino que tendrás temor de tu Dios, yo soy Yahweh. Aquí le ponía hoy el ejemplo a Leo de un experimento social que hicieron en un reality en todo el mundo, y el experimento era el siguiente: en diferentes partes del mundo le daban a una persona, entre comillas, ciega, una cantidad de dinero, y se la daba para que la persona se la cambiara a ver qué pasaba, si lo robaban o no lo robaban. Pues efectivamente pasó en todos los lugares del mundo, y imagínense qué pasó, pues lo tumbaban al pobre ciego. Entonces se llevaban, esos eran los casos más registrados en video. Lo hicieron en Israel, en el mismo experimento. Y entonces empezaron a hacer eran 100 shekels, y la gente le decía, no, el shekels eran $100, entonces iban a cambiar los $100, y el tipo le decía, no, mira, acá están los 2 billetes de 50. El otro decía, es que no tenía para el transporte. Lo llevaron hasta el metro y le pagaron el transporte. Otros, no, usted me está dando mal. Él fue el único lugar donde no robaron al ciego, entre comillas. El único. Y yo le decía, ¿por qué? Porque conocen, porque saben que no se van a traer maldición, y porque conocen que hay alguien superior arriba que lo ve todo y lo determina todo, y lo conocen y lo practican, y lo ponen en práctica, y hacen que sea una nación santa. Estos son unos ejemplos mínimos, pero yo voy a traer 2 cosas a colación. La primera es amor. Porque nosotros cumplimos por amor. Cuando nosotros nos enamoramos, ¿cómo me enamoro yo? Y les voy a decir mi cosa. Cuando yo veo la sabiduría de Dios en todo lo que pone, yo digo, es que no hay más. O sea, tú la sacaste del estadio. O sea, no hay otro Dios como tú. Por eso David decía eso. O sea, es que ¿quién va a decirle a uno todo? Financiero. Son 613 mandamientos que abordan las relaciones sexuales, la economía, la política, hasta la guerra. Dice, cuando vayan a la guerra no teman, porque yo me voy a ir delante de ustedes. O sea, pensó en todo. Yo digo, ¿cómo no me voy a enamorar? Ustedes han oído esa parte, la voy a parafrasear, que él callará de amor. ¿Se acuerdan que él y él guarda silencio y calla de amor para mirarme? O sea, ¿no es la vaina más romántica? Cantar de los Cantares, ¿no lo han visto ustedes? Y es la vaina, o sea, yo decía, de verdad te pasaste. Pero en esa medida es donde nosotros, en la intimidad, en su palabra, lo vamos a conocer. Ahora, tenemos monas mal pegadas, cositas en nuestra cabeza que no nos hacen entender. Y una de ellas es que nosotros entendemos como la ley en su versión negativa. O sea, nosotros entendemos que toda ley es negativo, es la ley de la muerte y el pecado. Pero eso es malo, pero eso es un concepto. Voy a ser súper breve para explicarles. Quien quiera mayor explicación, los invito el miércoles, que tenemos un espacio de estudio acá y vamos a ahondar. Pero brevemente les voy a decir, la palabra ley, como nosotros la conocemos, es traducida como nomos, y ellos la cogieron desde el hebreo, la pasaron a la Septuaginta, que es la versión para los griegos, que la pidió Alejandro Magno, y además lo pidieron todos los judíos que eran fascinados con el mundo griego para entenderla. Entonces, en ese proceso de traducción no habían palabras equivalentes a ley que pudieran explicar los estatutos, a las ordenanzas y los preceptos. Entonces todo lo reúnen en la ley, y la ley hacía referencia a la ley de la muerte y del pecado, donde hay leyes donde dice el Señor, si usted viola esto, no hay más. O sea, lo digo yo, punto. Así nos guste o no nos guste, se muere, y no muerte espiritual, muerte física. Ok, entonces lo meten dentro de ese paquete, y todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento es ley. Entonces, con esa predisposición, con esa idea, pues era muy complicado a nosotros entender a lo que se refiere. Entonces, yo les voy a poner unos ejemplos acá para que veamos de qué se trata, por ejemplo, los preceptos o los juicios. Entonces, regáleme un segundo acá. Mientras Rodolfo llega, vale. Esa interpretación de la ley como algo malo
nos lleva muchas veces a actuar sin amor. Y esta es la necesidad de que entendamos la diferencia entre esos términos. Porque nosotros estamos estigmatizados por algo espiritual seguramente, que cuando oímos palabras como ley, la ley de Moisés, el Shabbat, decimos, eso es judío, eso no tiene que ver con nosotros, eso Jesús lo quitó, eso es lo que nos dice la mente. Entonces empezamos, cuando queremos cumplir algo, a hacerlo sin amor y llegamos a dañar personas haciéndolo de esta manera. Miren, yo le pido perdón aquí públicamente incluso a mi esposa, porque muchas veces, queriendo cumplir sin el amor de Cristo, he hecho daño a mi esposa, subyugándola, porque no he entendido que esto que está aquí escrito es bendición para mí y para los que me rodean. Y yo esto lo hago público y de verdad, yo sé que ella de pronto me está viendo o no me está viendo, porque el Señor me hablaba directamente de eso, me decía, tenés que aprender a entender que todo lo que está aquí es por amor. Y así mismo lo tenés que hacer, por amor. Si no, te vas a volver un religioso. Amén, así es. Y a los religiosos eran los que les daba palo Jesús, porque Jesús vino y se sentó con la prostituta, con el recaudador de impuestos, con el marihuanero y con todos. Pero le daba palo al que se sabía esto y lo cumplía sin amor, sin entender la profundidad. Y cuando lo cumplimos sin amor hacemos daño. Primero que todo a nosotros. Segundo, principalmente a Dios. Porque Dios dice, no has entendido, hijo. El cuchillo es para cortar las verduras y que te alimentes, no para que te lo claves. Así. Listo, perdón. Bueno, no, buenísimo. Y yo creo que todos nosotros, en el afán de a veces querer cumplir las cosas, nos sobrepasamos. Yo también creo que ya le he pedido disculpas a mi señora, pero pues ella... Eso es diario, ¿no? Eso tiene que ser diario, un ejercicio diario. Bueno, entonces los voy a ubicar rápidamente para explicarles o tratar de explicarles de qué se trata los estatutos, los juicios y los decretos y las ordenanzas. Entonces, primero necesito que nos ubiquemos en el momento en que el pueblo sale de Egipto, le entregan, el Señor hace una serie de maravillas y de milagros apoteósicos, ¿se acuerdan? Abre el mar, toca el agua, bueno, hace todo eso. Bueno, esas fuertes y duraderas impresiones maravillosas que tocaron al pueblo de Israel, el abrir el mar, todo esto está relacionado directamente con los estatutos. La palabra en hebreo es jukim. Entonces, acuérdese de mis estatutos, acuérdese de la manera como yo los saqué. Ahora, cada uno de nosotros, póngame atención, tiene una parte de jukim, porque hay una parte de su vida donde el Señor obró de una manera que lo marcó y dice, acá no pudo ser sino solamente Dios. En mi caso, fueron que después de yo ser un personaje vicioso y drogadicto, a mí en 3 días no volví a consumir nada. Después de 3 días no quise probar nada, ni un cigarrillo. O sea, eso fue una cosa que me marcó a mí. Ese es para mí, mi jukim, mi estatuto, esa señal maravillosa. Ahora, quiero que vayamos a la definición del juicio. Cuando nosotros pensamos en juicios, creemos que es un decreto negativo. Obviamente tenemos una mentalidad griega que ha sido culturalmente arraigada. Pero el juicio tiene que ver nada más que con el amor cuidadoso que liberó a su pueblo. Entonces, cuando nos acordamos de los juicios, nos podemos acordar de cómo el Señor con gran amor nos cuidó, dándonos maná. ¿Y nos da maná o no? A muchos de nosotros nos da maná. Amén, gracias Señor. ¿O qué tal que pasaron 40 años y no se les gastó nada? Todavía tenían zapatos y ropa. ¿Ah? Eso fue un juicio determinado. Cuando nosotros entendemos y empezamos a comprender la profundidad de la palabra desde esa perspectiva de esas fuertes señales que marcaron nuestro corazón y de ese amor y cuidado que ha tenido con nosotros, el concepto de ley empieza a ampliarse y a considerarlo uno desde el amor. Amén. ¿Ok? Que era lo que veníamos hablando. Amén. Porque sin amor pasará todo, podrás hacer absolutamente nada y no tiene ningún valor.
porque yo puedo cumplir todos los mandamientos, como el joven rico, ¿se acuerdan? Que cumplió todo. Y apenas le dijeron, véndalo, uy, no, ya. O sea, no tenía el amor para entregarle a otro lo que el mismo Señor le había entregado. Entonces, esta perspectiva del amor no trata de ser legalista. Nuestro mensaje hoy para ustedes y para nosotros mismos como sacerdotes y reyes es que conozcamos y nos damos a la tarea de por lo menos conocerlos. Leámoslos, conozcámoslos, deleitámonos. No de cumplirlos, pero si los conocemos, en la medida en que vamos, yo pienso que el Señor hace como a Pablo, nos empieza a quitar esas escamas y empezamos a ver claramente, o de pronto hacer el milagro como el Señor Jesús, que uno empezaba a ver como medio borroso los árboles, así pasa. Yo creo que empezamos a entender la naturaleza de sus cosas tan perfectas y empezamos a entender que este libro además no se puede leer solamente una parte, ni la última ni la primera, toda de manera íntegra. Porque la primera parte habla todo de Él, porque Él, Jesús, es la parte viva, y la segunda es el cumplimiento de todo lo que Él previamente escribió. ¿Ustedes entienden o logramos entender? Yo le decía hoy, orábamos, que por favor podamos transmitir esa pasión de lo que es la palabra, de lo que es Él, de conocerlo de verdad. Aquí hablamos de intimidad y no sé qué, pero a veces creo que somos muy románticos. Creemos que, bueno, lo que decías tú, el amor, entonces el amor de nosotros se expresa, vamos a comer y yo estoy pendiente de ti y sí, es una parte del amor. Pero el amor también involucra los que estamos casados, demanda, compromiso, tolerancia, silencio. Perseverar, creer, rasparse, pelear, volverse a contentar, perdonar, eso es parte del amor. Hace poco estaba Juan Felipe, ¿no? Juan Felipe me parece, es un hombre de Dios con un corazón y dijo, yo me agarré con Dios y le dije, ¡oh! y le salió todo lo que era el corazón y yo veía como un David, ¿no? Lo veíamos. Felipe. Pero eso es lo que a veces nos falta, la sinceridad de nosotros es como si no tuviéramos temor de que el Señor se va a asustar con nosotros. Ay, no, se puso bravo Rodolfo. Uy, qué susto. Ay, qué mello. No, Él conoce nuestros corazones, pero quiere precisamente eso, esa sinceridad. Y Él lo hace con amor. Por eso dice, tengamos un corazón como niños. Entonces, con esos conceptos breves, o sea, acá uno puede extenderse. Obviamente, el tema de los mandamientos es un tema que causa mucha controversia, porque es una parte que a nosotros como en el cuerpo no nos gusta, porque es obligarse a cumplir ciertas demandas, porque somos muy buenos para exigir nuestros deberes, nuestros derechos, pero a la hora que nos piden nuestros deberes, un poquito nos cuesta. Yo tengo un ejemplo que es el dispensador de bendiciones. Nosotros siempre creemos que el Señor es un dispensador. Señor, necesito, quiero, ayúdame en esto, puedo esto, la universidad, el carro, la casa, la beca, y tiene que cumplirlo. Y esta no es la carta de un restaurante tampoco. Amén. La que yo escojo que como y que tomo. O sea, esto sí, pero no, hoy esto no soy capaz de digerirlo. Esto no es una carta. ¿Sabe qué me dijo un judío amigo mío? Es que lo que pasa es que ustedes tienen torada la carta y tienen Mesías y no tienen Torá, y ellos tienen Torá pero no tienen Mesías. Juanca, vos me puedes buscar ahí, por favor, 1 Corintios 6, del 9 al 10. No queríamos. Bueno, yo lo titulé, sobre todo esa parte, la titulé así, porque Dios es Dios y Dios va a hacer su voluntad, queramos o no queramos, con nosotros o sin nosotros, pero finalmente va a ser lo que Él dijo. Entonces acá hay unas duras y serias advertencias, así que si nosotros no, por el lado amoroso, y logramos de transmitir toda esta pasión que de verdad es a donde tiene que ir el corazón de uno, a veces la ley del miedo funciona. No, y yo pienso que y de la advertencia, el papá siempre en amor quiere que nosotros lleguemos a ser
unas buenas personas, ¿cierto? Nuestro papá perfecto quiere que nosotros seamos perfectos para el momento en el que Él nos llame. Y este versículo lo leí para los que nos gustaba de pronto tapar un poquito la ley de Moisés con el Nuevo Testamento o con algunos de los conceptos de Pablo que eran un poquito más fáciles de digerir, y me encontré esto. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, afeminados, ni los homosexuales, dicen acá en la mía dicen, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿No estamos hablando exactamente de los 10 mandamientos? Es que estos son los 10 mandamientos. En otras palabras nos está diciendo el Señor, cerrar la puerta a las 4:30 los va a hacer a ustedes puntuales en todo. Hasta la llegada de Él. Hasta la llegada de Él. Es lo más importante. Porque ¿sabe qué pasa? Hubo una parábola también para los que llegamos tarde, que justamente Jesús habla del reino de Dios como 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. Resulta que 5 se quedaron dormidas y se quedaron afuera. Sea por lo que sea, yo me quedé afuera porque me quedé saludando a José Orlando, no sé qué, y me quedé afuera. Despistado. En otras palabras, dormidos. Entonces el reino de los cielos también tiene que ver con estar atentos, con estar pendientes de las cosas. Ay, no, se me paró el reloj y son las 5. No, hay que estar pendientes de todo. Así que cuando yo veía esto, yo decía, qué duro esto, porque buscamos muchos versículos sobre el reino de los cielos. Y aquí me está diciendo que la entrada a ese reino no se va a poder si yo practico estas cosas. Por eso el Señor nos dice, llegue temprano, no robe, descanse, un día a la semana descanse. Mire, nosotros ninguno tiene problema con el no matar, con el no robar, con el no fornicar. Digamos que somos una iglesia hipersanta. Y nos dicen, guarden un día para que descansen, pero para que descansen en el Señor, no para que se queden dormidos en la casa simplemente viendo partidos de fútbol. No tengo nada contra el fútbol, pero es un día para descansar en la presencia de Dios, y ese nos da durísimo y decimos que ese es para los judíos y que nosotros nos estamos volviendo judíos y que yo no sé qué. Si es el único que hay ahí que de verdad nos está diciendo, mi hijo, vea, esto lo tiene usted para que descanse, para que se goce, para que coma rico, para que se cargue de energías. Entonces no hemos entendido bien lo que quiere transmitir la ley, porque como decía Rodolfo, lo estamos viendo desde un plano negativo. Entonces no podemos cumplirlo con amor, no podemos cumplirlo con profundidad, no podemos cumplirlo con pureza de corazón, y eso es lo que el Señor quiere en nosotros. Así que Él no quiso quitar los mandamientos, quiere que los tengamos hiper presentes, que los conozcamos y que intentemos. Porque acuérdense que es la intención del corazón. No es simplemente borrón, esto no lo conozco. Inténtelo. El Señor sabe que estamos creciendo en medio de la cizaña como trigo, como espiguitas de trigo. Así que tenemos que intentar. Yo intento llegar tarde, intento llegar temprano, pero pueda que llegue tarde porque se me pinchó el carro. Justo hoy que me tocaba a mí se me daña la batería del carro y dije, no, ahora voy y lo prendo y no me prende y preciso voy a hablar de esto y llegué tarde. Le dije, ahora no, llévame, me vine como desde las 2:30. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se tiene que ver reflejado en todo. No tiene que ser solo en lo macro y en ver la nueva Jerusalén descender del cielo. Ese va a ser el cumplimiento. Pero tiene que ser en lo pequeño, porque dice la palabra que si no somos fieles en lo poco, ¿cómo nos va a poner en lo mucho? Entonces es un tiempo de entrenamiento. Voy a darte ¿cuál es tu nombre? La que está... obediencia, sí, tú. ¿Cómo te llamas? Amparo. Amparo habló y dijo sobre la obediencia. Y aquí hay una cosa que es una relación que hacíamos esta semana, y era la obediencia
es igual a la justicia, ¿cierto? Ahora, ¿por qué es igual a la justicia? Cuando vamos y lo conocemos a Él y conocemos todas las cosas que son justas, que sabemos que son perfectas, inmediatamente nos da, por default, como llamarían, santidad. O sea, nosotros primero obedecemos la justicia que está implantada a Él. Y esa justicia me hace ser santo. Santo no de obras, sino apartado. O sea, con una manera diferente de hablar, de pensar, ¿sí? De ese reino, esas características de ese reino. Me hace totalmente diferente. Ahora, lo interesante es cuando nosotros vamos a Romanos 14:17 y dice, porque el reino de Dios, miren ustedes, no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y mire lo que sigue, nosotros nos quedamos ahí, pero el siguiente verso dice, porque el que en esto sirve a Cristo, o sea, el que está haciendo la justicia, el que vive en paz y el que se goza en esa delicia de justicia, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Agrada a Dios y aprobado por los hombres. Deuteronomio 4, por eso los reconocerán dentro de las naciones y dirán, ¿qué Dios es ese que les ha dado todos esos estatutos? Entonces, mis queridos amigos, a modo de conclusión y de cerrar un poco este tema, si un rey normal debe conocer la ley, nosotros, para querer transformar nuestra vida, también tenemos que ser lavados por el agua de la palabra. Conocer las instrucciones para gobernar nuestra vida. Por ende, si podemos gobernar nuestra vida, podemos gobernar nuestra casa y podremos aportar a la congregación y después, sí, impactar a una nación o a una localidad o a una comunidad, para no ser tan sobredimensionado. Número 1, conocimiento, intimidad, la palabra. Y esa intimidad está directamente relacionada, nada más ni nada menos, con el evento más maravilloso que podamos nosotros entender, y es la segunda venida del Señor. Porque ese reino que lo vemos definido en Apocalipsis vendrá y tendrá cumplimiento. Y esa novia tiene que estar preparada y hermosa en justicia, porque dice la palabra que el vestido de fino lino son las obras de justicia. ¿Y cómo vamos a hacer obras si no conocemos los mandamientos? ¿Cómo? Por eso dice que Él tiene que venir a planchar y a quitarle la arruga y a embellezarla. Entonces, amados, deje que el poder del Espíritu, y me hablo a mí y hablamos para nosotros, ministre nuestros corazones y nos embellezca y haga una obra de spa. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¡Upa! 2 minutos. Ahí, cada vez que hablamos de esto o que hemos compartido, llega todos los pensamientos que podemos tratar de justificar nuestra falta de compromiso con el reino de los cielos o con Dios mismo. Siempre se me viene a la cabeza algo muy sencillo que yo le pido al Señor que nos pueda ayudar, porque cuando tú tienes el Espíritu Santo, parte del fruto del Espíritu Santo es el amor. La palabra amor, lo hemos dicho 50,000 veces, es una palabra que implica otras cosas. Tú puedes decir yo amo y me quedo yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, y eso no significa absolutamente nada si no va acompañado de otra. Cuando obedezco, cuando te sirvo, cuando te ayudo, cuando te contemplo, cuando te traigo, cuando hago. La palabra amor implica otra acción, no solamente una palabra de expresa. Cuando vemos todos esos mandamientos que Dios pone allí, 10, digámoslos, y nos dice que Él nos muestra su amor dándonos todo, porque Él fue el que nos amó primero, y a través de Jesús nos da la entrada a su reino, y luego nos dice, quiero cuidarte de una manera tan especial que te doy esas leyes para que sepas cuánto te amo y te quiero cuidar.
pero nosotros lo interpretamos como una imposición. Correcto. Y cuando nosotros pensamos de que lo que nos está diciendo Dios ahí es que nos están imponiendo para robarme mi libertad, entonces empiezo yo a decir, ¿cuál amor? Entonces empezamos a ver como un Dios Inquisidor. sí, o que, como el Dios que nos han pintado durante muchos años. Entonces empiezo a decir, no, es que yo no soy judío, es que yo puedo hacer tal cosa. Pero ahorita que estás hablando del día de reposo, yo les pregunto a los que hemos estado enamorados de nuestra pareja, si esa pareja nos dedicara un día, o nosotros podemos dedicarnos un día a estar juntos sin pensar en nada, estar juntos todo el día, si nosotros lo haríamos o no lo haríamos. ¿Sí? Cuando hemos estado enamorados, y hay una cosa que falta a veces, y es ese primer amor. Él habla del primer amor. Has olvidado tu primer amor. Y nosotros, los que estamos casados o que llevan tiempos, algunos de novios durante mucho tiempo, también se nos olvida el primer amor. ¿Por qué? Porque ya conquistamos esa persona. Así es. ¿Sí? Y cuando ya conquistamos, ya creemos que ya tenemos un derecho sobre esa persona, entonces ya puedo servirla o no puedo servirla, ya tengo mis cosas ganadas. Y entonces nos hemos acostumbrado a ese amor de que simplemente pasamos de un primer amor, cuando por ejemplo estamos en alguna situación muy difícil en nuestra vida, en una situación que estamos a punto de morirnos o de estar en una enfermedad grave o tenemos un problema muy serio y le clamamos a Dios y Dios hace un milagro y vemos ese amor de Dios que nos saca de esa circunstancia, nos da Él, nos da el Espíritu Santo. Y ya ese primer amor, al principio queremos ir a la iglesia, queremos aprender de Él, queremos ir a todas las reuniones y estamos cantando y adorando, etcétera, etcétera. Pero con el tiempo, como ya nos dieron lo que necesitábamos, como cuando uno busca una novia para que le dé lo que uno necesita y luego se casa y ya cree que es de él o de ella, la otra persona, entonces perdemos ese primer amor. Y ese amor se vuelve ya un amor de rutina, un amor de imposición, etc. Yo creo que Dios está hablando a la iglesia para que dejemos de hacer tantas cosas, ¿sí?, sin amor, y para que le clamemos verdaderamente amor a Él a través del Espíritu Santo. Yo lo he dicho a veces cuando estoy allá al frente parado, que las cosas que yo le pido a Dios, dame más amor hacia mi esposa. Porque me he acostumbrado, me he rutinizado en tantas áreas que a veces no le doy lo que ella necesita. Y le digo, enséñame a amarla como tú verdaderamente dices que la debo amar. Y a veces le digo a Dios, Señor, enséñame a amarte más porque verdaderamente a veces me falta. Porque a veces estoy leyendo, quiero leer algo de la palabra y aparece una noticia, y aparece alguien y entonces busco tal cosa. Y ese propósito de estar en esa intimidad con Él no se cumple. Pero ahora con lo que estamos oyendo, que el Señor incluso te dice, mira, 6 días trabaja, hace lo que te dé la gana, esta tal cosa. Pero sácame un día, hombre, para que podamos charlar. Es que el que nos está diciendo, hombre, ¿por qué no sacas un día para estar conmigo? Para que podamos yo poderme deleitar con vos y vos te puedas deleitar conmigo en que me contes cosas. Apaga el televisor, apaga tal cosa, apaga las noticias, apaga el celular, apaga esto, para que estemos juntos. Porque yo te quiero enseñar. Tú me dices que te dé amor, que quieres tener más amor, pero no pasas tiempo conmigo. Sí, es como yo le digo a mi esposa, quiero que te enamores más de mí, quiero que te enseñes a amarte, y nunca le paro bolas. ¿Cómo hago? Pues entonces, todas estas cosas que el Señor está permitiendo que nosotros empecemos a aprender para la segunda venida de Él, donde vamos a disfrutar de una eternidad con Él, y nos habla siempre de la novia y el novio, la novia y el novio, porque cuando estemos ya casados, ya será completamente, habremos dejado todo lo diferente. Amén. Todo lo que hemos podido tener aquí. Hay una cosa que, antes de que se me vaya, hay una imagen que se me viene cuando tú estás hablando del primer amor. Y creo que toda relación es como cuando estamos frente a una chimenea. Y es ese fuego que hay que avivarlo. Pero el fuego necesita leña.
Y en la medida en que se va bajando, porque pues se va consumiendo la madera, hay que introducir nuevamente. Y eso me obliga a mí siempre estar pendiente de esa chimenea. Ahora, a veces es difícil porque uno se cansa de la leña, de meter, pero cuando uno empieza a ver el entorno y a reconocer que si está en un ambiente frío, esa llama es la que me va a dar calor, la que me abriga, etcétera, etcétera, creo que logra uno sobrepasar el egoísmo, porque finalmente es el egoísmo de todo ser humano para dar, porque finalmente el amor es dar más allá. Fíjate que ese ejemplo que pones, Ajá. se me viene a la cabeza cuando ese avión cayó en los Alpes. Sí, los uruguayos. Un equipo de fútbol. Tenía que mantener el fuego y estaban pendientes permanentemente. No lo dejaban. Mantener el fuego allí, porque si dejaban que se apagara el fuego se iban a congelar. ¿Qué tal que si nosotros tuviéramos esa permanentemente, Esa conciencia. que no dejar que se apague esa llama? Porque nos vamos a congelar. Y lo que pasa es eso, lo que pasa es que muchos de nosotros nos hemos acostumbrado y se ha bajado, La palabra es esa. se ha bajado esa llama. A mí me pasa, a ti te pasa, a cualquiera. Esa es una cita que el Señor quiere que tengamos una vez a la semana con Él. Y a mí personalmente me decía, si no sos capaz de sacar un día para mí para que estemos juntos y dejes de hacer plata, porque incluso te digo que yo ese día te lo cubro, ¿es verdad lo que decís que querés pasar una eternidad conmigo? Y eso me lo preguntaba y yo decía, Señor, de verdad que somos mucho más fariseos de los que en realidad quieren cumplir esa ley al pie de la letra. ¿Saben por qué? Porque nos interesa más lo nuestro. Y ese es un tema que nos ha tenido inquietos a la iglesia. Estamos charlando de eso, de la honra, sobre todo, de la honra en los ayunos. Y están invitados, hacemos la cuña de los ayunos los miércoles en la mañana, de honrar al Señor. ¿De qué maneras honramos al Señor? De muchas maneras. Y quería leer como último esto: el lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, el becerro, el leoncito y el animal doméstico juntos, y un niño los conducirá. La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar. Isaías 11. Isaías 11, bueno, que quiera. Creo que a veces somos como Job, ¿no? Lo conocemos de oídas. Y el Señor se está... Ajá. Miren, yo quisiera que por favor en esta semana leyeran el Salmo 119. Léanlo, por favor. Solamente les voy a dejar este pedazo. Benditos los de camino irreprensible que andan en la ley de Yahweh. Benditos son los que guardan su testimonio y lo buscan con todo su corazón. No han cometido iniquidad, sino que han andado en los caminos de Él. Tú les mandaste que tus ordenanzas fueran guardadas cuidadosamente. Ojalá que mis caminos fueran ordenados para que guarde tus mandamientos. Entonces no seré confundido cuando guarde tus mandamientos. Te alabaré en la integridad de mi corazón cuando haya aprendido los juicios de tu justicia. Tus mandamientos he guardado, no me dejes por siempre. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardando tus mandamientos. Con todo mi corazón te he buscado, no permitas que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Bendito eres tú, oh Yahweh, instrúyeme en tus mandamientos. Todos los juicios de tu justicia he repetido con mis labios. Me he deleitado en el camino de tu testimonio más que en cualquier riqueza. En tus mandamientos he meditado y he conocido tus sendas. He meditado en tu ley para no olvidar tus palabras.